Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Ortiz Bruzual. Carlos es director de la Garza Mora Ediciones, además filósofo y profesor universitario de la UCB. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y está metido ahora en un tema que es la edición, que bueno, Así como es. todo no es sencillo, ¿no? No, no es sencillo. Ahora, Carlos, aquí hay cuentos sobre el petróleo y resulta muy interesante este libro porque de alguna manera lo vamos a poner aquí por si acaso quieren hacerle aquí acercar la cama. Ok. Estos son una serie de relatos, ¿no? Ahora, realmente se escribe mucho sobre petróleo en este país porque... Bueno. Porque yo sé que, bueno, tenemos los consabidos, ¿no? Claro. Que si de repente Ariano González León, el mismo Rómulo Betancourt, o sea, tanta gente que ha escrito sobre petróleo. Pero ¿hay realmente una literatura importante en Venezuela sobre el petróleo? Este libro precisamente trata de mostrar, de hacer visible una literatura sobre el petróleo, pero en la narrativa breve, porque siempre se pensó que lo que se escribía sobre petróleo o lo que se escribió sobre petróleo fueron siempre novelas. Pero una de las cosas interesantes es precisamente que a pesar del peso que tiene el petróleo en nuestra vida, y a pesar de que escritores como Manuel Díaz Rodríguez, Díaz Sánchez, entre otros, Díaz Sánchez, no Díaz Rodríguez, Díaz Sánchez. en su momento, La famosa novela Mene. exacto, hicieron del petróleo un tema relevante, no hay una gran literatura. No, y si sobre escribe petróleo. libros técnicos, no le llegan al gran público, Claro. ¿cómo le llega? Ahora, ¿cuál es la esencia de este libro? Fundamentalmente, allá hay 25 relatos breves que están compilados en el tiempo de todo el siglo XX y llega hasta el siglo XXI porque el último cuento, que es un cuento breve de Wafi Sali, es de reciente publicación, de reciente aparición. Ahora, la esencia de este libro es la narrativa breve sobre el petróleo que muestra cómo la literatura, que no es precisamente tratado técnico ni pues. teórico, sino una aproximación a través de la mirada o la sensibilidad de unos seres imaginados, cómo la literatura ayuda a percibir la forma en que el petróleo impactó en el país desde el punto de vista espiritual, cultural, Exacto. incluso ético, porque son cuentos que están escritos en los años 40, 50, 60, 70, 80, y uno se da cuenta de que a medida que pasa el tiempo, el asunto del petróleo, desde el punto de vista de quienes lo escriben, que casi todos los que escriben aquí además son gente que estuvo vinculada con el petróleo, o por su lugar de nacimiento, porque nacieron en zonas petroleras como Antonio López Ortega y Que Ruby Guerra. vivieron a lo mejor en campos Sí, petroleros claro. y ya tienen esa Sí. experiencia, pues. Y Ruby Guerra, por ejemplo, uno en Santo Tomé y otro en Zulia, ¿no? O porque fueron personas que estuvieron vinculadas por razones de trabajo, como por ejemplo Gustavo Díaz Solís. Entonces, estos cuentos ayudan a mostrar que alrededor del petróleo, aunque los cuentos algunos no hablan directamente del petróleo, hay una forma de ser, una forma de pensar, hay unos conflictos, unas inquietudes que se explican, entre otras cosas, porque son gente que vive en pueblos o en ciudades en las que el petróleo marca las relaciones entre la gente. Sí, además está el hecho de que más allá del petróleo en sí, pues de los campos petroleros, los años de la explotación petrolera, todo lo que ha significado ha tenido un impacto social en general, ¿no? Así es. Aquí, En por región. ejemplo, hay un cuento interesantísimo que se llama La Capitana, que es un cuento que muestra la vida de un pescador, el drama de un pescador que siente que ya pescar no vale la pena, que todos sus amigos, todos los pescadores están yéndose a los campos petroleros, y su esposa decide que ella va a seguir adelante con lo de la pesca y se hace cargo del asunto. Que eso uno se sitúa en la época y debe haber sido un Exactamente, drama, claro, o sea, una disyuntiva para la gente, ¿no? Exactamente, porque está ambientado hacia los años 40, no hay una precisión de tiempo, pero uno ve que es más o menos por esa época. Y eso ayuda a ver de qué manera un modo de vida es suplantado por otro y no solamente afecta a la gente en el sentido de que tiene que irse a ver si hace otra cosa, sino que
es gente que percibe que su mundo se está acabando. Sí, afecta a la familia, afecta Sí. el modo de vida de la gente, o sea, las metas que se ha trazado la gente, qué Es sé yo. así. Y al mismo tiempo encontramos, por ejemplo, allá hay un cuento de los primeros, de Díaz Sánchez, que además es interesante porque siempre uno piensa en Díaz Sánchez como el novelista del petróleo y resulta que tiene unos cuentos también en torno al petróleo, que es de unos hombres que se ponen de acuerdo para robar en una instalación petrolera, van con un niño, es de noche, en medio de una ciénaga. Bueno, y ocurre una cosa muy, muy seria, que es que el niño pisa en el fondo del agua por donde van, porque no se entiende bien si es el lago o es un río, pero están como en un estero. Se corta un pie y de ahí en adelante van a pasar una serie de cosas y tiene un desenlace realmente fuerte. Y ese cuento, una de las cosas que ayuda a ver es también eso, que alrededor de la actividad petrolera, gente que no es absorbida por esa industria y que queda medrando, alguna de esa gente para resolverse la vida porque está en una pobreza peor que la que había antes. Bueno, lo que les quedan son cosas como esas, actividades marginales, robar a la petrolera para vender unas herramientas. Claro, claro. Pero también hay cuentos escritos por personas que estuvieron vinculadas a la industria. Eso te iba a decir, porque te iba a preguntar si había relatos que de alguna manera introdujeran a la gente en esos tiempos en que el petróleo representó una riqueza súbita y realmente importante y de alguna manera pues favoreció la corrupción. Bueno, ahí hay, en algunos de los cuentos se percibe eso. Se percibe el asunto de que en torno a la actividad del petróleo hay una gente que va a sacar provecho de la forma más inescrupulosa y que incluso puede estar dispuesta a dejar atrás cualquier valor, cualquier principio, hasta la familia, al mismo tiempo que son contextos en los que las autoridades, digamos, se pliegan a eso o lo propician. Hay uno en particular, uno de estos relatos, que lo que muestra es que hay una muchacha que ella quiere por todos los medios estar y buscar y casarse incluso con un hombre de las petroleras. Y lo hace y lo logra. Pero eso supone una ruptura muy dura con su familia. Y lo interesante es que se percibe que esa muchacha al final en ningún momento, digamos, está plenamente satisfecha ni se siente realizada con eso. Más bien es muy difícil su relación. Tiene un niño, pero una de las cosas que el cuento muestra es que, en definitiva, esta persona lo que está tratando de hacer es de sacar provecho de eso para salir de donde está, para tener una vida diferente, pero luego también se encuentra con que en esa vida diferente, en los campamentos, rodeada del ambiente de la compañía, tampoco está bien ubicada, porque es como una persona fuera de lugar. Claro. Se siente fuera de lugar. Que forzó eso porque le Sí. interesaba y después se dio cuenta que, bueno, fue peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Ahora, no me refiero con esto al Sí. tema de la industria, que la industria sí fue una industria Sí. de mucho prestigio a nivel internacional y que trabajaba con con meritocracia y con mucha honradez, pues, por decirlo de alguna manera. Así que si hay cuentos de la época relacionados con la industria, también reflejarán esta... Los que hay allí, y uno de esos cuentos es de un autor que no era conocido o no aparece, digamos, como en el panorama de la literatura venezolana, que es Daniel Bendaham. Ajá. Es interesante porque nos pone, como quien dice, en la mirada y en la experiencia de alguien que forma parte de la industria y no está en conflictos con la industria, sino que es una persona que se forma dentro de la industria, tiene unas expectativas de superación profesional, de ascenso dentro de la empresa y un tipo de relación con su entorno y con sus compañeros que es muy, muy diferente, realmente contrastante con el relato, por ejemplo, de la capitana. Y ayuda a ver algo que en la literatura, en la narrativa, en la mayoría de estos cuentos,
así como las novelas que se consideran novelas del petróleo, ayuda a ver un punto de vista sobre la industria y su significado muy diferente al que no estamos acostumbrados, porque es el de la persona que desde dentro de la industria ve una perspectiva de desarrollo, de futuro, de avance y superación personal y está a gusto y tiene una buena vida, digamos, y unas perspectivas que son muy diferentes a las de los personajes que están tradicionalmente asociados a la literatura del petróleo, que se suele ver como una literatura siempre de denuncia, pero no es cierto que siempre es de denuncia. Bueno, y en este caso son como estampas, son cuentos cortos realmente, de fácil y ágil y agradable lectura. Sí, cómo no. Además de vivencias, ¿no? Del petróleo, de las regiones. Unos sí y otros no. Por ejemplo, ahí hay un cuento muy curioso que se llama El dinosaurio azul, de Orlando Araujo, que ya para mí fue una sorpresa. En ese cuento de Orlando Araujo aparece su famoso personaje Manuel Vicente Patacaliente, que habla de que no es que el niño habla de eso, sino que al niño le van hablando de el petróleo, de la tierra, y él va descubriendo alrededor de eso toda una serie de sorpresas. Él no entiende muy bien de qué se trata, pero el asunto es que es un cuento que no es propiamente un cuento infantil, sino que está puesto desde la perspectiva de un niño y da una visión del tema petrolero muy diferente, porque es un cuento más que fantástico, de fantasía, prácticamente. Pero también hay un cuento allí, hay un relato allí de Benito Iradi, que bueno, es un hombre del mundo de la tierra petrolera, porque es del Tigre, que es una suerte de monólogo de un personaje que se va haciendo preguntas y cuestionamientos sobre lo que vive, cómo vive, de sus relaciones, pero no es un cuento en el que tú percibas para nada que hay un ataque, digamos, o es una cosa contra la industria, sino que todo ese mundo interior de ese personaje es como es y tiene las inquietudes que tiene, porque el mundo en el que vive es un mundo que está prácticamente construido no solo por la industria, sino que es como un personaje de campamento. Oye, pero es muy interesante este libro, esta compilación, pues, Sí. de cuentos del petróleo, sobre todo en un momento como este, en que la gente de alguna manera tiene que volver a relacionarse y de una forma distinta, más volver a más tomar coloquial. conciencia de Volver qué a implica, exacto. porque cuando pensamos en las novelas del petróleo, por ejemplo, y está siempre Oficina Número 1, Omene, Mancha de Aceite, que son novelas en las que el tema es explícito. Son clásicos. Uno podría pensar que también una novela como País Portátil es una novela, si no del petróleo, una novela del país petrolero, Exacto. que muestra el tipo de problemas, de conflictos y de situaciones beligerantes, delicadas que se llegaron a plantear en un país, como conversábamos antes de la entrevista, un país en el que parece que llegó un momento en que no había ni Estado ni gobierno, sino petróleo, como que el petróleo lo decidía todo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido, Gracias por habernos a ustedes. traído este libro que se ve tan, Bueno, pero tan excelente, interesante ¿no? y tan Buena ameno. iniciativa. Gracias, y bueno, encantado. mucho éxito. Señor. Mucho gusto. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos inmediatamente.